Buenas tardes, qué lindo estar en este pórtico virtual y federal del año 2020, tan complicado, año pandémico, este año difícil, pero que a pesar de las circunstancias difíciles no nos frena, sino que nos impulsa a conquistar espacios nuevos como este que estamos estrenando en esta emisión de Pórtico, y estamos muy contentos de por todo lo que estamos compartiendo durante este fin de semana, así que muy bueno, y les doy la bienvenida a todos. Llegó mi espacio, llegó mi hora en la grilla, en el cronograma, y bueno, se tituló esto como ¿Cómo musicalizar ciencia ficción? Y el título parece algo así como muy rebuscado, pero es algo sencillo, y creo que vamos a disfrutar este tiempo que vamos a transcurrir ahora. Les cuento, o sea, esta obsesión mía de musicalizar la ciencia ficción, de encontrar los sonidos para pintar, digamos, los paisajes adecuados a los universos planteados por la ciencia ficción, está desde siempre en mí. De hecho, cuando empezaron a publicarme textos en Axon, la primera revista virtual de ciencia ficción en Argentina, seguro, y si no en el mundo, creo que no estoy errado si digo que es la primera publicación virtual del mundo. Es un invento argentino. De hecho, decía, cuando empezaron a publicarme en Axon, en el texto que venía debajo de los relatos, donde digamos se ponía una pequeña bio del autor, se decía de mí que bueno, mi anhelo era de alguna manera combinar los universos musicales con los de la ciencia ficción. Y en realidad este deseo o esta intención no es nueva, no soy el primero, ni mucho menos, se viene haciendo desde hace muchas décadas y muy bien por mucha gente muy talentosa. Así que de alguna manera vengo a sumarme yo también, y hoy vamos a ver 6 ejemplos, 6 cuentos relatados por autores locales, autores argentinos actuales, que son grandes escritores de ciencia ficción y del género fantástico en general, de terror también, y que me han compartido sus textos, algunos de ellos inéditos, así que realmente estoy muy honrado por eso y muy orgulloso, y yo los musicalicé. Usé algunos de los instrumentos que están viendo aquí, o sea, de hecho todos los que están viendo aquí, sintetizadores, guitarras eléctricas, acústicas, bajo y bueno, muchos samplers. Hoy día este concepto de la acusmática, de combinar lo acústico con lo electrónico y con lo digital, está como muy internalizado a la hora de componer bandas de sonido y a la hora de hacer música en general, ¿no es cierto? Así que bueno, van a ver eso, van a ver textos leídos por sus autores y musicalizados por mí. Uno lo primero que piensa cuando habla de esto es en los compositores de banda de sonido para cine, ¿no? Porque uno cuando piensa en musicalizar la ciencia ficción, el primer pensamiento que viene es justamente la banda de sonido de una película de ciencia ficción. Pero yo apunto a algo más, o sea, hubo intentos desde hace ya varias décadas, como dije antes, de gente que de alguna manera tomó el texto de ciencia ficción, no una película, y se inspiró en él como para componer una obra musical. Tiro algunos ejemplos rápidamente. Klaus Schulze, el compositor alemán de música electrónica, un genio, uno de los pioneros, digamos, de alguna manera. Ustedes saben que toda la música electrónica tiene su cuna más fuerte en Alemania y en Francia, sobre todo. Ya después de la Segunda Guerra Mundial empezaron ahí los primeros investigadores de los sintetizadores y la synthwave y demás, muchos de ellos relacionados con la academia. Por si no lo sabían, gente como John Cage y muchos otros dieron un fundamento académico para la música electrónica, incluso hasta para la labor de los DJs, aunque parece, mala palabra, sobre todo cuando recordamos aquel evento de Papo, allí criticando a un DJ. Porque en realidad estás tocando con disco. Bla. Pero en realidad John Cage formula que desde que el hombre puede registrar la música, desde que la puede grabar, ese evento y ese registro en sí es un fonoemisor, o sea, puede ser utilizado como un instrumento también el registro de la música, puede ser manipulado y utilizado como un instrumento, o sea que hay un fundamento académico para la labor que hacen los DJs y para la labor que uno puede hacer con samples, que son sonidos grabados.
y también es música, es otra forma de hacer música. Entonces está buenísimo que haya autores hoy día que combinen todo eso, combinen la música orgánica y acústica tocada por personas, la música hecha por tracción a sangre con los sintetizadores y con lo digital y con lo electrónico, porque todo es válido si, digamos, la creatividad fluye y genera algo bello, capaz de conmover. Así que bueno, les decía entonces que hubo varios intentos y hay varios intentos de personas que se han inspirado en textos. Cité a Klaus Schulze. También tenemos varios músicos del rock, Rick Wakeman, por ejemplo, en la música progresiva, que hizo grandes discos inspirados, uno en 1984 de Orwell y otro inspirado en Viaje al Centro de la Tierra de Julio Verne. Y hay muchísimos ejemplos, no los vamos a detallar todos, pero bueno, básicamente sirva esta perorata a modo de introducción y ya nos introducimos en el primer cuento. El primer cuento que van a ver y van a escuchar es Fin y Principio. Es un cuento escrito por Laura Ponce, lo van a escuchar leído por su autora, y después del video y de escuchar su voz leyendo el texto y escuchar la música que compuse para él, les cuento un poquitito de qué se trata. El Rengo decía que mientras conserváramos los relojes no se perdería la civilización, que todo dependía de los símbolos, de las tradiciones. Veo el despertador de campanillas colgado del cuello de su nieto, quien es ahora el cuidador del reloj, y percibo la expectativa que carga el silencio. Veo decenas de pares de ojos siguiendo el movimiento del segundero y me sobresaltan los gritos que estallan cuando suena la campanilla dando las 12. Los hombres, mujeres y niños que ocupan la caverna comienzan a bailar y a cantar, a saludarse entre sí. No parece importarles que las provisiones se están acabando, que por más que reciclemos el agua también escasea. Se olvidan de los problemas con los parásitos o con las letrinas, de que los estelares podrían volver a atacarnos en cualquier momento, y se dejan arrastrar por una especie de alegría histérica y desenfrenada. Brindo por la civilización, apurando el resto del aguardiente, y repito: no querer a quien no me quiera. Ese es mi propósito de año nuevo. Ese y mantenerme viva, por supuesto. Me pongo de pie y, esquivando a los que yacen borrachos y a las parejas que se unen e intercambian, abandono el refugio para contemplar la noche. Aunque muchas veces la muerte haya venido de allí, el cielo nocturno no deja de fascinarme. Me recuerda a los veranos de mi adolescencia, cuando soñar no costaba nada. Me da la sensación de asomarme al pasado de alguien más. Mi vida es muchas vidas. Es el centro de enseñanza en el que me eduqué. Es una chica rubia sobre un almohadón color verde manzana. Es la casa del clan, esa casa magnífica a la que no puedo volver. Es el acueducto que construí junto a mi padre. Es la niebla con olor a azufre que cubrió nuestro pueblo una madrugada. Es el arrayán centenario que había en nuestro patio, símbolo del poder de nuestro linaje, y el día que lo vi arder. Es los hijos que no he tenido ni tendré. Es este rifle que se ha vuelto como una prolongación de mi brazo. Hace mucho, mucho tiempo, pensé que sería antropóloga. Quería hacer algo importante, algo que, rescatando el pasado, impactara en el futuro. Miro el valle en sombras y recuerdo cuando estaba cubierto de cultivos potenciados. Recuerdo cuando esta tierra era la más rica de Consud, cuando lo que sembrábamos aquí, en los Andes, alimentaba ciudades-estado enteras. Ahora la tierra quemada ya no puede sostener la vida. Pero a los que hicieron todo eso no les importa, no necesitan lo que viene de ella. Cuando regresaron de las estrellas, hace casi 20 años, ya no eran humanos. Me pregunto qué habrán encontrado allá afuera, qué les habrá sucedido, qué será lo que se hicieron a sí mismos. Los estelares son un misterio para nosotros. Lo poco que sabemos es lo que se difundió en los informes de noticias globales cuando comenzaron los ataques. Las fuerzas de defensa lograron derribar una de sus naves y tomaron prisioneros. Las imágenes de sus rostros pálidos y sin expresión, de sus cuerpos modificados, de sus armas incomprensibles pero mortales, siguen intactas en mi memoria.
No sabemos por qué quieren la Tierra, pero sabemos que no podemos evitar que la tomen. Lo primero que destruyeron fueron los puertos espaciales. Después borraron las bases militares y envenenaron las ciudades-estado hasta los cimientos. Cuando llegaron a nuestro pueblo, unos pocos logramos escapar de la niebla y de las máquinas de limpieza y buscamos refugio en las montañas. En los primeros tiempos se nos unieron sobrevivientes de otras regiones y a lo largo de todos estos años hemos tenido contacto con otros grupos que se mueven por la cordillera. Sin embargo, no somos, nunca fuimos, una amenaza para los estelares. Nos tratan como los restos de una plaga, rastreándonos y atacándonos cada tanto, debilitándonos y disminuyendo nuestro número, pero sin llegar a aniquilarnos. Todavía resistimos. ¿Por qué? Porque no nos queda nada más. Ismael se sienta junto a mí. Me pasa su cantimplora con aguardiente. Ismael tiene 24 años, 15 menos que yo. Lleva el cabello rubio muy corto, tiene la piel clara y los ojos azules. La proximidad de su cuerpo fuerte me perturba. Hemos charlado y bebido juntos muchas veces, pero no sé si esta noche podré manejar con tanta madurez lo que me hace sentir. Tenemos cosas en común y hasta creo que tiene una alta opinión de mí, pero sé que nunca me mirará como un hombre mira a una mujer. Está demasiado lejos de mí en ese sentido, y recordarlo me hace sentir una súbita amargura. No querer a quien no me quiera, repito entre dientes, y le doy un buen trago a la cantimplora antes de devolvérsela. ¿Qué andas murmurando?, pregunta burlón. ¿Qué te importa? Por ahí sí me importa, dice él, y sonríe de un modo en que me quita el aliento. Aparto la mirada, incómoda, y vuelvo a dirigirla hacia el cielo. Entonces noto que algo está mal en esta nueva imagen. Parece que faltaran estrellas. Me toma un instante darme cuenta de lo que ocurre en realidad. Me pongo de pie con el grito abriéndose paso por mi garganta y él se vuelve. Para ese momento, las máquinas de limpieza ya están sobre nosotros. Ismael me tira del brazo y corremos. No hay tiempo de prevenir a los otros. Las explosiones resuenan a nuestra espalda, pero no miramos hacia atrás. Corremos y corremos, sin saber si somos los únicos. Cuando amanece el primer día del año 3000, estamos muy lejos del sitio que ha sido nuestro hogar durante meses. Sabemos que no podemos volver. Sabemos que no podemos detenernos. Me acosa el temor de que seamos los últimos. Siento que el fin de la era del hombre me pisa los talones. Pero Ismael camina a mi lado, me toma de la mano y me empecino en la esperanza. Bueno, espero que hayan disfrutado Fin y Principio de Laura Ponce. Fue publicado originalmente en Crónicas de la Forja, en un especial navideño. La consigna era que esos cuentos tenían que estar ambientados en el año 3000. Y bueno, ahí salió el texto de Laura. Creo que en esa ocasión yo ilustré ese cuentito, que está buenísimo. Y bueno, ahora Laura decidió dármelo para ilustrarlo con sonidos. Y mi canción se llama Ismael, la canción que compuse para el cuento de Laura. Y de alguna manera quise retratar en ese paisaje sonoro, para que acompañara el relato, el conflicto, ¿no?, de los personajes y la tensión amorosa de la protagonista, de ese amor esa atracción no verbalizada, y al mismo tiempo atravesada por esa distopía terrible. Así que de alguna manera los sonidos que elegí utilizar están un poco inspirados en las bandas de sonido de M83, que es un grupo que ha hecho música para películas como Atlas de las Nubes, Oblivion, y bueno, sus discos son conceptuales y mezclan mucha música electrónica con algunos elementos acústicos de una manera muy interesante. Así que bueno, intenté ir por ese lado, mucho synthwave, aquí ven los sintetizadores, muchos sonidos retro. Fue mi propuesta para Fin y Principio. Espero que hayan disfrutado, Ismael. Bueno, el texto que sigue es Dos almas. Es un cuento inédito de un amigo al que admiro mucho, Rogelio Ramos Síñez. Para los que no lo conocen, Rogelio Ramos Síñez es un escritor
que empezó escribiendo ciencia ficción y luego empezó a escribir más ampliamente, de alguna manera borroneando los límites del género. Tiene unos libros maravillosos y de hecho él ha sido uno de los autores publicados en El Péndulo, la famosa revista argentina de ciencia ficción, que comenzó a ser editada a fines de los 70 o comienzo de los 80 más específicamente, y él ha publicado allí varios textos muy muy buenos. Tuve el agrado de conocerlo en una feria del libro y bueno, a partir de ahí estamos forjando una amistad, la mayoría de las veces en forma virtual, y me mandó este texto, Dos almas, así que bueno, es inédito, espero que lo disfruten. El fantasma que había atormentado a mi abuela hasta el último minuto de su vida comenzó a rondar la cama de mi tío 2 años después. Lo reconocí por el bigotito siempre negro, siempre teñido, y esa compulsión por silbar dos almas. Era un fantasma familiar, sin duda, pero no había sabido hacerse querer. Por eso lloraba el niño de la planchadora en su modesto canastito, por eso se encrespaba el gato y arqueaba el lomo, por eso a mi madre se le resbalaba la pírex de las manos cada vez que escuchaba esa melodía. Todos los intentos por atraparlo fueron vanos. Actuaba como una sombra. Cuando creíamos tenerlo, se escurría como un papel debajo de la puerta. Parecía evaporarse en el aire. Los 2 expertos que contrataron mis cuñados fracasaron también. El fantasma era un gran escapista, un escapista diferente, sutil. Se mimetizaba con los libros de la biblioteca, con las plantas de interior, con el perchero, entraba por el costado de la alacena, se escondía entre los paraguas. Una tarde, que nos visitó de improviso, quiso la casualidad que yo hiciese el descubrimiento. Mientras una de mis hermanas preparaba la merienda y yo limpiaba la jaula del canario, el fantasma, que había atormentado a mi abuela hasta el último minuto de su vida, se paró tras de mí para ver cómo me deshacía del alpiste acumulado en las esquinas. A decir verdad, todo fue veloz. Mientras yo sacaba el cacharrito del agua para renovarla, el fantasma se metió en la jaula y no hubo quien lo sacara de allí. Demasiado grande para un espacio tan mínimo, adoptó enseguida la forma de la pequeña celda. Visto desde cierta distancia, parecía un gran dado negro con una boca inmensa que no dejaba de sonreír. Se lo veía feliz y, aunque no emitía palabra, se notaba que aquello era lo que estaba buscando. Y ahí estaba desde entonces, sin hacernos el mínimo gasto. No come ni bebe, solo silba una y otra vez el mismo bolero, ocupando el espacio sonoro que pertenecía al canario. Con el correr de los días, nos enteramos de que este pobre desventurado es el alma en pena de un viudo que vivió al otro lado del río. Al parecer, era un viajante de comercio que había ganado un concurso de canto en una calecita del parque, interpretando dos almas, precisamente. Alguien lo había rebautizado el Zorzal Mestizo y ya gozaba de cierto prestigio en su barrio cuando fue embestido por un camión de mudanzas. Esa plaga. Si el alma del pobre hombre que se cree un pájaro se encariñó con nuestra casa, fue por pura casualidad. Supongo que habrá visto luz encendida y entró. Mi abuela no tuvo cómo enterarse de la triste historia. Tampoco mi tío, que murió 2 años después. Ahora el problema es el canario. No quiere otra jaula, se niega a cantar, revolotea por toda la casa
ensucia la vajilla de cocina por puro fastidio, toma agua del inodoro y hasta cambió el color de las plumas, rojo de bronca como está. Bueno, espero que hayan disfrutado Dos Almas. Mi composición para este texto buenísimo se llama Escapista y hace alusión a este fantasma. Fíjense que es un texto costumbrista. Yo digo que es un costumbrismo desacostumbrado, ¿no? Porque de entrada te aclara que se trata de una historia de fantasmas, pero tiene todos esos sabores y esas reminiscencias bien de una familia de pueblo, del interior, y me gusta mucho por esa combinación el texto, y se me ocurrió que la manera más indicada de musicalizar este texto era con una música melancólica, con una música triste, porque pensándolo bien, ese fantasma era una persona que estaba abocada a una carrera que no era la suya precisamente, porque era un viajante de comercio que en realidad quería ser cantante y de hecho al estar muerto y convertirse en fantasma lo que hace es cantar, es silbar, ¿no? Y silba este bolero, Dos Almas, que es un clásico de los boleros. A mí me gustó la versión de Ibrahim Ferrer, el cantante cubano de Buenavista Social Club. Me encantó esa versión de este cantante y bueno, le pedí a mi amiga Ana que lo silbara, que lo chiflara la melodía, y esos son los retazos, digamos, del silbido del fantasma que ustedes escuchan en la composición. Decidí hacer un arpegio con la guitarra acústica en re menor, y bueno, con una melodía que remite un poco a ciertos soundtracks de anime, y me parece que tiene el tono justo para esta historia de fantasmas que, si bien tiene humor, insisto, para mí lo más importante es ese dejo triste que subyace del fantasma que no pudo realizarse en vida y que lo está haciendo ahora dentro de la jaula de un canario. Bueno, el siguiente cuento es un cuento de Claudia Cortalesi, una gran escritora, una gran amiga también. Ha publicado ya varios libros y el texto que nos va a leer se llama Invisibles y pertenece a su libro In Excelsis, que es un libro de ficciones breves y microficciones que está muy bueno. Ella escribe un terror mezclado con ciencia ficción, con cosa noir, que a veces con ciencia ficción, a veces no, pero mezclado con esa cosa noir y con esa cosa medio repulsiva. Bueno, estoy muy contento por haber recibido este lindo cuento, este hermoso cuento de Claudia. Mi canción para este cuento decidí titularla Un regalo especial, y bueno, es un cuento que yo diría que, bueno, no se lo pierdan, así que escuchen con atención, cálcense bien los auriculares y disfrútenlo. Los invisibles volvieron, pero esta vez no dije nada. No quiero que mamá vuelva a llamar a la clínica y que el doctor venga cargado de pastillas de colores. Ni estar días, semanas, meses perdida en un mundo de nubes. No quiero. Volvieron, sí, y son muchos más que la última vez. Camino al baño conté 6. Había uno en la bañadera, 3 en la cocina y un par más en mi cuarto. Hace como 2 años que descubrí al primero. Ni imaginé que fuera invisible. Lo vi en el pasillo que va desde la cocina hasta el baño, quieto, solo, como esperando. Me esperaba a mí, lo supe. Acerqué los dedos a su cara y a punto de tocarlo me arrepentí. Di media vuelta y corrí a contarle a mamá y a papá. Ellos me acompañaron al pasillo pero no lo vieron. Por eso lo llamé invisible. Esa primera vez, mamá y papá lo tomaron como un juego.
La segunda vez me internaron. La tercera, después de llorar y rogar toda una tarde, me dejaron quedarme en casa, pero me hicieron tomar esos remedios de volverme estúpida. Los invisibles tardaron muchos días en irse. Creo que ya pasó como un año desde que se fueron. No retengo mucho el tema del tiempo. Sí me acuerdo de que hacía frío como ahora, así que debía ser invierno. Se ve que les gusta el invierno, por eso volvieron. Ahora no voy a delatarlos. ¿Para qué? Son míos. Por algo se dejan ver solo por mí. Hace ya 2 días que los invisibles se instalaron en casa. Esta mañana uno, el de la bañadera, me habló. Qué emoción, lloré y todo. Me dijo que yo soy especial y que ellos vinieron a buscarme. Mamá y papá insisten en que hay que ir al cumpleaños de la tía Norma. Me duele la cabeza, digo. Tengo tantas ganas de que mamá y papá se vayan. Repaso mentalmente lo que me dijo mi amigo de la bañadera, mientras veo que mamá cierra puertas y ventanas y me hace una notita con lo que puedo comer si me agarra hambre. Vamos a volver a la tardecita, me dice. ¿Seguro que vas a estar bien? Sí, ma. Y oigo que papá dice que ya pasó un año y que ya es hora de que le tengan confianza y que si me duele la cabeza, me duele la cabeza, ¿por qué pensar otra cosa? Genio, papá, pienso. Y otra vez repaso las instrucciones. Buscar una gilet, acostarme en la bañadera, encima del invisible que vive ahí. Hace días que sé que ellos son de otro planeta y que me van a llevar. Pero también sé que tengo que pagar el viaje. Con un regalo especial se paga, me dijo el de la cocina. Uno que no cuesta ni plata ni nada. Un poco de sangre, nada más. Bueno, espero que se hayan asustado con Invisibles. Aborda con cierta regularidad el tema de la locura, Claudia en sus textos, y lo hace de una manera espectacular. Así que bueno, la verdad que ese cuentito es bastante intenso. Y bueno, decidí obviamente tratar de, con los sonidos, de alguna manera retratar a estos invisibles, ¿no? Y esa relación tan estrecha y al mismo tiempo tan peligrosa para la protagonista. Los sonidos intentan plasmar cómo es ese vínculo e intentan plasmar esas visiones, esas voces. Y bueno, usé muchos sintetizadores y muchos samples para lograr esos climas. También usé una guitarra, creo que esta, con un efecto que es interesante porque es una cámara reversa con delay, y se escucha al final muy perdido y genera como una especie de confusión fantasmagórica en la última repetición del tema central, al final en el desenlace del texto. Así que bueno, esta fue mi composición para Invisibles, que se llama Un regalo especial. Espero que lo hayan disfrutado. Llega el turno de Pablo Martínez Burquet, que es otro amigo y un gran escritor, y Pablo ha decidido compartirme su relato Giro del Destino, que fue publicado en su libro de cuentos de ficciones breves, Mondo Cane, que es un librazo, se los recomiendo, consígalo porque está buenísimo. Y bueno, Giro del Destino está más que bueno, tiene una vuelta de tuerca espectacular, y bueno, disfrútenlo, que después les cuento por qué y cómo hice la música. Todo empezó con un llamado de WhatsApp, un mensaje de voz desde España. Hola Rodolfo, cariño. Mira, he encontrado este vídeo que creo que te va a encantar, cariño. Luego ya me cuentas porque yo creo que lo vas a flipar en colores. Junto con el mensaje venía un video casero de una pareja argentina teniendo sexo. Como la chica gemía "Ay, Rodolfo", enseguida me di cuenta que era una broma. Ese es mi nombre. Pero había un temita más. El muchacho se aliviaba con mi voz. Y
quiero ser muy claro, era mi voz, el tono, las palabras que usaba en tales momentos. No me parecía en nada el tipo, pero en todo lo demás era igual. Paranoico, imaginé grabaciones secretas con alguna cámara oculta para doblar escenas eróticas, pero sí es imposible, estoy entregado al celibato. Pasado ese brote narcisista me di cuenta que todo lo que pensaba era una soberana idiotez. No soy hombre de fortuna, llevo una vida gris, nadie me ha hecho chantaje, ni nadie me ha hecho bullying ni burlas. La verdad, era todo muy extraño. Una sobrina hacker me ayudó a buscar el origen del video. Con no poco esfuerzo, logramos localizarlo en la Deep Web. A medida que fuimos allanando cerrojos y encriptados, un verdadero nuevo mundo, un mundo subterráneo, se nos fue revelando. Negocios oscuros, mercenarios, crímenes, pornografía irrespirable anida en las profundidades de la red. Nos costó un montón buscar y buscar y buscar, hasta que finalmente pudimos dar con el sitio del administrador donde ese video estaba alojado. El chat fue errático, absurdo, pero asumimos que se trataba de otra cortina de humo. El tipo del otro lado tenía tanta mayor perplejidad. Era todo realmente muy extraño. El tipo cada vez se enojaba más y nosotros cada vez entendíamos menos. Nos trataba de aberración cibernética. Aberración cibernética. Nosotros creíamos que se refería a la violación de los protocolos de seguridad, pero nos insultaba e insistía en llamarnos defecto de programación. De alguna forma empezamos a intuir que algo no estaba bien, y nos asaltó una angustia indigente. El tipo del otro lado, el administrador, insistía con que éramos una falla en los comandos, una anomalía en la respuesta, y se fue del chat, y por un rato el cursor quedó titilando. En otra computadora empezamos a hacer unas pruebas. Empecé a sentirme descompuesto. Quizás no fuéramos más que marionetas de sofisticado diseño, la pesadilla soñada por el programador de un juego para adultos. El tipo volvió. Bueno, no, en realidad vino otro que dijo que era el desarrollador del sitio. El tipo estaba todavía mucho más enojado y escribía, no dejaba de tuitear, era una cosa de loco. Y la verdad, fui incapaz de seguir leyendo. Lo último que pude ver fue que iba a resetear todo el sistema. Ese fue Giro del Destino, buenísimo. La composición que yo hice, que es extensa porque es uno de los cuentos más largos de esta tanda que estamos presentando hoy, decidí titularla Aberración cibernética, que es de alguna manera el terrible mote y la sentencia de alguna manera que les cae al protagonista y a su sobrina. Hay una cuestión de espejos o una realidad espejada, y esta inversión que va descubriendo el protagonista hace al texto sumamente interesante. A mí me llama la atención de este cuento el tono del narrador, ¿no? Esa cosa de hombre mayor que usa términos en desuso. Por ejemplo, el muchacho se aliviaba con la misma voz que la mía, o con las mismas palabras que yo uso en esas ocasiones. Ese se aliviaba, y ese tipo de que está buscado adrede, ¿no? Obviamente, ese tono que está conseguido, está muy bien logrado
por Pablo, para el protagonista, me pintan una forma de ser, ¿no? Entonces se me ocurrió que en esta cuestión medio de Matrix, medio de Tron, medio de no tengo boca y debo gritar, de Harlan Ellison, un tremendo cuento, no quería emular esos sonidos, que hubiese sido por ahí lo más fácil, emular ese tipo de música solamente porque hay algo de eso, y entonces se me ocurrió que podía poner alguna música un poco retro. Entonces hay una especie allí de trip hop con la batería y el bajo bien al frente, haciendo una especie de drum and bass, pero con una onda de la serie de los 70. No sé si eso ustedes lo pudieron captar, es lo que yo intenté hacer con esa onda de las calles de San Francisco, y me remitió a eso de alguna manera, y también ahí hacer el espejo, ¿no? Entre una época y un sonido más moderno, medio medio parecido a la banda sonora de Matrix, medio parecido, no tanto a la de Tron, pero sí a la de Matrix, con ese tecno alternativo de fin del siglo pasado, comienzo del siglo nuevo, que de bandas como Propeller Heads y otras que están, y que está bueno lo que hacen, y esa cosa del trip hop de la batería trans. No sé si notaron que la batería, sobre todo en la primera parte, se traba. También quise ahí de alguna manera ilustrar esto de la falla, de la anomalía del programa, ¿no? de los códigos fuentes de ese videojuego. Entonces quería simular eso con los sonidos y al mismo tiempo espejar una onda de la música de la televisión de los 70 junto con un sonido más de fines de los 90, comienzo del 2000. Entonces también trabajé con el bajo distorsionado, con las baterías de samples, con sintetizadores, usé las guitarras para machacar y también para hacer funky al final. Así que bueno, creo que quedó una linda canción y, como les decía, se llama Aberración Cibernética. Ojalá que la hayan disfrutado. Bueno, el siguiente texto se llama El fuego de los dioses y es un texto de Flor Canosa, otra talentosísima escritora contemporánea de ciencia ficción y de muchas cosas más. Todo lo escribe muy bien, tiene varios libros publicados, varias novelas y también relatos desperdigados en todas partes. Y bueno, este cuentito es inédito, así que es otro de los motivos por los cuales estoy muy contento, porque bueno, estoy teniendo de alguna manera el honor de estar musicalizando textos que no han sido publicados todavía y están bárbaros. Y bueno, así que les presento entonces El fuego de los dioses, disfrútenlo y después les cuento acerca de la música. Hace 20 años que todos mueren, nadie nace y el humano se acostumbró a vivir como si no importara. Nada cambió con la noticia. Ni los gobiernos, ni los patrones, ni la creencia en dioses. Nadie comenzó saqueos ni guerras por recursos. ¿Para qué matar lo que está muerto? ¿Para qué llorar lo que no sufrirá? ¿Y para qué poseer lo que no puede gastarse? Mejor seguir con la inercia del despertador, las fosas comunes y el pronto olvido. La nostalgia no levanta a los muertos y el amor no engendra vidas. Entonces, los reemplazos sintéticos cumplían a la perfección sus roles sin llamar la atención, sin pruritos morales, sin leyes de la robótica. Creados a imagen y semejanza para callar el dolor de una extinción que no debía notarse. Los humanos todavía escribían libros, pintaban cuadros, filmaban películas, porque de algo hay que morir, pero en tanto de algo hay que vivir. También vendían hamburguesas, manejaban taxis, levantaban la basura. Nadie puede elegir su muerte y pocos pueden elegir su vida. Cuando un humano moría, era sustituido por un reemplazo que de la misma manera sería capaz de escribir libros, manejar taxis y levantar la basura. La merma numérica no se notaba. Los reemplazos tomaban su lugar minutos después del deceso. Algunas fábricas ya estaban totalmente ocupadas por reemplazos, algunas familias también. Apenas el último humano muriera, el detector biológico detendría el protocolo de reemplazo y todo se apagaría definitivamente. No se notaba la diferencia porque, ¿qué otra cosa es la experiencia humana sino la suma de todas las experiencias comunes? ¿Cómo se avanza en una historia sin biología en un mundo agonizante? Agonizante no, en un mundo muerto hace 15 años. Nadie activó el protocolo cuando el detector biológico dio la alerta de que no quedaba un solo humano sobre la Tierra.
porque 1 millar de reemplazos fueron programados para creerse humanos. Toda ciencia se alimenta de la inquietud y comienza con una pregunta. La pregunta de los reemplazos no se parecía a la que originalmente se hizo Turing al elaborar la suya. ¿Pueden pensar las máquinas? No. La suya era, ¿pueden los humanos notar que ya no existen? No, los humanos no pueden. Es una pregunta estúpida porque una vez extinguido el último rastro biológico, ¿a quién le importaría esa respuesta? Basta con que la frontera entre la vida biológica y la sintética se vuelva lo suficientemente lábil para borrarse, y es ahí donde estamos parados ahora nosotros los reemplazos. Los que quedamos, curiosos por programación, inventándonos teorías conspirativas y contándonos secretos, manejando taxis, curando enfermedades que ya no existen, criando hijos sintéticos nosotros y ellos y nuestras obras y hasta los pensamientos que nos llevan a hacernos preguntas insensatas, pisamos una tierra que muerta y todo terminó siendo nuestra. Sabemos que podemos recuperar el deseo de hacer una revolución, amar más allá de la progenie, romper la correa del reflejo condicionado y reinventarnos como especie. Nadie vendrá a decirnos que no somos una idea superadora, una evolución. Nos inventaron humanos a quienes les quitamos la chispa del aliento de vida por el soplo helado de la muerte. Somos lo que ellos fueron, pero inmortales. ¿Qué hace más o menos humano al humano cuando la experiencia común está tatuada en la artificial inteligencia de un reemplazo? Aquellos que sabemos qué somos, no necesitamos la fe en la muerte. Nuestra religión son las preguntas. Allí, donde el humano perdió el deseo y lo transformó en espera pasiva, nosotros tomamos el fuego de los dioses. ¿Pueden las máquinas pensar? Sí pueden. Y no hay nada capaz de detener las preguntas. Espero que les haya gustado. Buenísimo, ¿no? De alguna manera está emparentado con el texto anterior de Pablo Martínez Burquet. Obviamente cuando escuché el texto de Flor, El fuego de los dioses, lo primero que me vino a la cabeza es que tenía que hacer de alguna manera música electrónica, música techno de alguna manera, y obviamente volví a recurrir a los sintetizadores, a los samples en la máquina, y volver a programar en el MIDI y demás, que está buenísimo. Pero también el tema era qué tono darle a la composición, ¿no? ¿Cuál iba a ser la cualidad distintiva de esa composición electrónica o techno? Entonces, de alguna manera me puse en la piel sintética de estos reemplazos, de estos sustitutos de los que habla Flor en su cuento, y entendí que si bien el cuento arranca como la descripción de una distopía parecida a Hijos del Hombre, donde la gente, no sé, y a tantas otras, ¿no? Donde las personas, los hombres y las mujeres no pueden reproducirse y la especie se va muriendo, donde el amor no engendra vida, como dice el texto. Obviamente todo es sombrío, pero luego cuando el texto hace un giro y el narrador, el testigo, el narrador, quien está contando la historia, se asume como un reemplazo, y ahí uno se asombra en esa vuelta de tuerca del texto. A partir de ese momento el cuento se torna como una declaración de principios. Yo estoy convencido de que ese cuento es una declaración de principios de un reemplazo, ¿no? Y la propuesta es clara: venimos a mejorar lo que hicieron los humanos. Nadie nos va a poder juzgar, nadie nos va a venir a decir si somos o no una propuesta superadora. Entonces me pareció muy interesante tomar ese tono casi optimista, de declaración de principios, de plantarse y decir esto vamos a mejorarlo, aunque seamos sintéticos y nuestros pensamientos sean sintéticos. Me pareció adecuado que entonces el título de esta composición sea Preguntas, porque de alguna manera las preguntas terminan siendo el eje central de la existencia de los curiosos que quedaron entre los reemplazos, ¿no? O que existen entre los reemplazos. Y me pareció que este era el tono adecuado o indicado
para componer la música que ilustrara este cuento. Y obviamente los sonidos son también electrónicos, pero de fines del siglo pasado, son como una especie de new retro. Justamente busqué samples de sintetizadores viejos como el Yamaha DX7 y varias que quería emular ese sonido más retro que hoy día suena tan bien y es tan actual. Bueno, el último texto. Dejé para el final un cuento que me impactó muchísimo y es de mi amigo y mi maestro, por decirlo de alguna manera, porque he hecho un taller literario con él y con Eduardo Carletti que me ha cambiado la vida como escritor. Estoy hablando de Alejandro Javier Alonso, un escritor de ciencia ficción argentino reconocido, premiado con el UPC y bueno, publicado varias veces. Y él tuvo el honor de estudiar y de tallerear sus textos con el gran Carlos Gardini, que nos dejó hace unos pocos años. Les cuento, iba a hacerse una antología homenaje, tributo a Carlos Gardini. Se había anunciado, el proyecto quedó trunco. Cuando lo llamé a Alejandro, lo convoqué para esto, bueno, decidió él enviarme el texto que él escribió para esta antología que está suspendida por ahora, esperemos que se pueda retomar el proyecto. Y la verdad que es un cuentazo, porque cuando me mandó un fragmento, obviamente el relato es muy largo, pero cuando escuché ese fragmento y vi el video que me mandó, realmente volví a percibir a Carlos, digamos, logró emular ese tono, esas obsesiones, esas iteraciones que Carlos Gardini iba recapitulando en sus obras, ¿no? En varios de sus libros. Y este cuento, que se llama La Gema del Olvido, es una especie de continuación del último capítulo de Tríptico de Trinidad, una de las mejores novelas de Carlos y de las premiadas, de hecho, o las muy celebradas. Y es un cuentazo, o por lo menos el fragmento que yo escuché es un cuentazo. Así que bueno, espero que disfruten La Gema del Olvido. Huesos, sangre, conciencia. Los huesos de la cadera se quejan, la sangre se agita en su prisión de carne, la conciencia lastima. Séptimo observa el espéculo de cristal candelario y revive la sensación de final de fiesta que lo viene hostigando desde hace meses. La superficie tibia del medallón muestra un Séptimo un poco más viejo, un poco más perdido, resignado a ser piedra en las cavernas de piedra de Ciudad Estigia, la gema del olvido. Hace 23 años una chispa del poder progético de la ducásima chamuscó el alma de Séptimo. Un momento de debilidad carnal. La ducásima deseaba ser profanada y Séptimo se entregó a ese amor profanante. En aquel entonces Séptimo era tan solo un mayoral. El poder de adivinación de la ducásima pervive en el alma chamuscada de Séptimo. El espéculo no hace más que responder a esa magia. Pero la ducásima, su ducásima, partió hace 3 meses para fundirse con el eje del mundo. Y la ducásima, la otra, la sucesora, es una extraña sin conexión con este Séptimo que ahora ni siquiera es catecúmeno. No hay razón para que la llaga siga abierta en el alma del viejo y sin embargo supura profecías. Pasaron 3 años desde que Séptimo bajó por primera vez a Ciudad Estigia en busca de un antídoto para la ducásima. Ningún funcionario y menos un catecúmeno se había atrevido a tanto, pero ¿qué otra cosa podía hacer? La ducásima agoniza había anunciado la ordenanza en la terraza de la templanza, luego del triple trivium de zalemas, inclinaciones y torsiones que terminó en una postración lastimosa. Envenenada, dicen los médicos. En su agonía, el canto de la ducásima los envenenaba a todos. El eje del mundo oscilaba y Trinidad, la ciudad de la luz y la certidumbre, escoraba peligrosamente hacia el caos y la tiniebla. Séptimo había hecho lo que Trinidad le demandaba.
Había bajado los 900 escalones negros y los 300 rellanos blancos que conducen a la gema del olvido, quebrantando todos los preceptos de luz y certidumbre y poniendo en riesgo su cordura. Había liberado al maestro envenenador de ese purgatorio y lo había tentado con volver a la superficie. Otra herejía contra Trinidad que, para preservar su vitalidad de la ducásima, aislaba a la gente tóxica en lugares como Ciudad Estigia o ese manicomio flotante, el Redentor. Séptimo había interrogado al envenenador y una vez que el maestre Pócima dijo cuanto sabía, lo había degollado y arrojado al lago subterráneo para que la herejía muriera con él. Iluso. La herejía que había comenzado 23 años antes con ese amor profano se había reavivado con la agonía de la ducásima y la muerte de Pócima. En los juegos, las crisis y las guerras, los axiomas oscilan y las reglas cambian, pero nada es eterno, ni las guerras, ni las crisis, y menos los juegos. Una vez que la ducásima sanó, Trinidad se las apañó para simular que era la de siempre, la ciudad que alberga el eje del mundo. Séptimo no puede hacer tal cosa. El crimen del maestro Pócima lo desquicia y vivir aparentando lo contrario no está en su naturaleza. Sabe además que su condición de criminal virtuoso es tóxica para la actual ducásima. En palabras del escoliasta Alejo el Circunflejo, Séptimo es un oxímoron. Alberga la pedestre contradicción del que abraza dos naturalezas opuestas. No hay ironía, ni convergencia, ni circularidad en el ejercicio de esa dualidad. Por lo tanto, diría el Circunflejo a quien se lo representa como un anciano encorvado, macilento, no hay forma de justificar esas acciones a través de la filosofía de la triple vía. Tal vez no sean profecías lo que Séptimo ve en el espéculo. A lo mejor es un mensaje, la sentencia para todos esos crímenes. Séptimo sospecha que es su propia alma chamuscada la que habla a través del medallón de cristal candelario. Bueno, terrible, ¿no? Terrible texto. Les cuento entonces acerca de la música. La composición que hice, que fue la que más trabajo me dio porque es la más ambiciosa en cuanto a capas y en cuanto a polifonía y en un montón de aspectos que quise abarcar con esta composición, decidí titularla Profana, aludiendo a la pasión esta terrible que consumió y consume el alma de Séptimo, este romance con la ducásima, que es la autoridad de Trinidad, y bueno, cómo esa relación, ese romance, cómo marcó el alma de Séptimo. Me impactó muchísimo el tono melancólico y triste, pero a la vez esperanzador. De alguna manera yo percibo una esperanza todavía en Séptimo. No sé cómo termina el cuento porque solamente accedí a este fragmento, pero es como que me animaría a anticipar que hay una especie de redención para todos los crímenes que Séptimo cometió por amor. Obviamente había que hacer una composición orquestal y ahí me tenía que jugar tratando de emular a los grandes maestros y obviamente utilizando las herramientas que tenía. Así que bueno, no tenía los mejores plugins, simuladores de orquesta, pero sí tenía algunos, así que intenté hacer una composición orquestal con muchas cuerdas, con muchos strings, con mucho órgano, y compuse el tema central que se repite 3 veces en todo el desarrollo. Y en una de esas veces lo acompaño ya con banda, con bajo, batería y guitarra, haciendo la melodía, y tratando de conjugar una banda de rock con una puesta orquestal. Así que bueno, es una composición jugada en la que quería de alguna manera plasmar esa angustia de Séptimo, ese dejo de esperanza que yo creo entrever en lo que va a venir en el texto, y también de alguna manera tratar de abarcar todo el paisaje de la obra de Carlos, ¿no? Entonces me parecía que había que jugarse con una composición más osada y bueno, espero que hayan disfrutado
profana, y que hayan disfrutado todos los textos, que la hayan pasado realmente bien. Todo lo hice aquí, en el estudio que tenemos, en el home studio que tenemos con mi hermano, en Pirate Home Studio. Así que bueno, eso ha sido todo. Mi nombre es Néstor Darío Figueiras. Me pueden seguir en las redes como Néstor Darius o como Néstor Darío Figueiras. Estamos publicando prontamente Plena Luz entre Luz, que es mi nuevo libro. Va a tener música, son 53 minutos de música para de alguna manera enriquecer la experiencia del lector. Vos vas a elegir si vas a leer escuchando la música, si querés escuchar la música y luego leer. Va a venir ilustrado también por unos dibujos impresionantes de Gastón Bartichevich, así que tenés como para abordar el libro de la forma que quieras. Bueno, esto ha sido todo. Cómo musicalizar ciencia ficción, espero que lo hayan disfrutado. Nos seguimos viendo. Aguante Pórtico.